¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de Noticias del Congreso. Hoy es un día muy especial para esta televisora. Hoy se inauguró las instalaciones del canal del Congreso en el Cerro del Chiquihuite y con ello damos un paso más al Parlamento abierto. Le tenemos todos los detalles en unos momentos. Además, todo el trabajo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se lo presentamos a continuación. El Acuerdo de París es un instrumento internacional firmado en la capital francesa por 195 países, que entró en vigor en 2016. Su objetivo es reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera para evitar los efectos adversos que provoca el cambio climático. En el Senado de la República se organizó un foro para analizar este convenio internacional, un año después de su entrada en vigor. La intención es poder hacer un balance hasta el día de hoy con funcionarios del gobierno sobre cómo va México en el cumplimiento de los compromisos y al final sacar un documento de conclusión en el que el Senado tenga claridad sobre qué parte le corresponde hacer desde nuestro ámbito legislativo. A este evento acudieron la embajadora de Francia en México y el encargado de negocios de la embajada polaca en nuestro país, quienes opinaron sobre el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, anunciado meses atrás por el presidente Donald Trump. No hay ningún plan B. Es irreversible el Acuerdo de París y todo lo que vamos a hacer para implementar este acuerdo. Y desde entonces muchos países han seguido sumándose a nuestros esfuerzos en lugar de retirarse o retroceder. Ahora todos tenemos el reto de seguir con este acuerdo e implementarlo. Como todos sabemos, no es fácil, pues ya se habló de ciertos obstáculos de algunos países que no están de acuerdo con este pacto y se retiraron. Pero bueno, a nosotros los polacos no nos gusta hablar de los problemas, nos gusta hablar de los retos. El primer panel de la mesa de trabajo fue dedicado al análisis de retos y oportunidades que brinda el Acuerdo de París para nuestro país. La senadora Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, afirmó que el Congreso de la Unión debe impulsar legislación que permita atender los efectos adversos del calentamiento global. Nosotros tenemos que desde aquí, desde el Senado, desde el Poder Legislativo, acompañar iniciativas de ley que puedan darle a México ese soporte tan necesario de un estado, de un país costero, donde 17 estados son costeros, más de la mitad. Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su preocupación por los esquemas de financiamiento que permitirán el cumplimiento de los acuerdos de París ante el retiro de Estados Unidos y su respectiva aportación a este convenio. Pero no se puede revertir esa expectativa. Tenemos que hacer esfuerzos y tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y creo que aquí es donde está el reto principal en los próximos meses y años, cómo lograr un nivel adecuado de financiamiento. Por su parte, Dolores Barrientos Alemán, representante para México del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, indicó que los países firmantes del Acuerdo de París, incluido México, no cumplen con las expectativas de reducción de emisiones contaminantes. En este momento, de acuerdo a la gran meta del Acuerdo de París, estamos solamente a una tercera parte, lo cual nos indica que el diferencial, o sea, ese gap de las emisiones que nosotros quisiéramos tener contra las emisiones dadas con los compromisos nacionales, es muy alta la diferencia. En la continuación de los trabajos de esta mesa de análisis, el Acuerdo de París, a un año de su entrada en vigor, retos y oportunidades para México, los especialistas analizaron la implementación de este acuerdo en nuestro país. Recordaron que la política de cambio climático no es nueva en México debido a que la primera estrategia en la materia se presentó en 1998. Coincidieron en que el cambio climático es un problema común que debe ser abordado con transparencia. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está trabajando en el diseño de piezas también que vamos a acomodar una vez que el Acuerdo de París ya tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, simplemente acomodarlo con el plan definitivo plan de trabajo del Acuerdo de París. La siguiente, por favor.
México se comprometió en un plan muy ambicioso a reducir incondicionalmente, tiene metas no condicionadas y metas condicionadas. ¿Qué son las no condicionadas? Son aquellas metas que haremos nosotros independientemente de los acuerdos internacionales. Que con fondos británicos estamos también canalizando estos recursos para que se promueva la infraestructura sostenible. Este concepto los países lo están definiendo en sí, que es para cada país infraestructura sostenible. En este caso en México se tiene el concepto de infraestructura estratégica y bueno, espero estar trabajando en esta línea con el país. Afirmaron que México tiene 20 años de liderazgo en materia de cambio climático, entre otras cosas porque se ha invertido en recursos humanos. Recordaron además que el cambio climático es un problema de desarrollo y señalaron que es fundamental la participación del sector público, privado y la academia. El Programa Especial de Cambio Climático, el PEC, que es el programa que captura cuáles iban a ser las políticas, las acciones más importantes por parte de esta administración federal, que concluye a fin de este año, nos dice esa evaluación que vamos muy rezagados. Eso no es lo peor. El Programa Especial de Cambio Climático, cuando salió, resultaba francamente muy modesto en sus ambiciones. Generar información, actualización y buscar cómo estandarizar estos análisis y estos planteamientos en términos de mitigación, cómo favorecer flujos de información y cómo bajarlos en términos de arreglos institucionales. Por último, y no por eso menos importante, entender cuáles son las tendencias de evolución tecnológica que hay que tomar en cuenta en esta transformación. La senadora Lisbeth Hernández Lecona coincidió con los participantes en la necesidad de identificar las medidas de mitigación y se pronunció por impulsar las modificaciones necesarias en la Ley de Cambio Climático. Hay que continuar con los esfuerzos de estas políticas públicas. Por supuesto que yo haré hincapié a mis compañeras y compañeros senadores de la Ley General, que tiene unos cambios para que pueda ser aprobada antes de que termine el periodo ordinario, para que lo que le toque al legislativo pues lo hagamos bien. Y por supuesto pues se ve que hay grandes rubros, acciones, pero todavía sabemos que falta mucho por hacer. Ya en la tercera mesa se habló del tema de financiamiento e incentivos económicos para la mitigación y adaptación al cambio climático. Coincidieron en que el sector privado cada día tendrá mayor participación en el combate a este tema. También destacaron algunas barreras sobre cambio climático. Son las reglas del juego, las señales de precio y las señales de las metas las que movilizan ese financiamiento. De la misma manera, la inversión en eficiencia energética viene de que tengamos los precios realistas de la electricidad, que los precios de los combustibles reflejen sus costos. Es todo un tema el financiamiento al sector rural en México, y en los proyectos en los que hemos implementado nosotros nos hemos dado cuenta que pues sigue habiendo estos incentivos perversos de los que hablaba el doctor Adrián Fernández, que de pronto no le dan esa opción al productor, aunque quisiera, de poder modificar sus prácticas productivas hacia unas con mayor sustentabilidad, porque sigue habiendo ese incentivo del sector más grande, que es el agropecuario, a promover prácticas que no son necesariamente sostenibles. Se recordó que el cambio climático es un tema transversal y afirmaron que México tiene que tener un plan integral que ayude al desarrollo. Porque se está invirtiendo en energías renovables, y el que ha invertido en energías renovables en los últimos años ha sido el sector privado. Entonces, ahí coincido plenamente con lo que decía el doctor Muñoz Piña. Cuando hay una señal clara, de política pública clara, hay inversiones. El problema no es tanto de financiamiento, el problema es que haya políticas públicas claras. Al final, el senador Víctor Hermosillo y Celada, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, señaló que el cambio climático es un problema transversal que requiere de políticas públicas y reiteró la necesidad de una apertura moderna. Reconoció que hace falta mucho por hacer, por lo que se pronunció por seguir trabajando juntos para realizar los ajustes necesarios. Hay otra cosa también que hay que admitir, los
los legisladores, que somos muy importantes, en muchas cosas no estábamos preparados. Sinceramente se lo digo, ¿verdad? La situación legislativa es muy amplia, ya en que hay comisiones para esto y para esto otro. No tenemos la preparación, nos basamos en asesores y muchas veces pues sí basarse en asesores, pero no entender las políticas es muy peligroso para las legislaciones, ¿no?